Bienvenidos. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema comunicación y lenguaje. Bueno, podemos ver en la primera imagen que se encuentra un cerebro en dos mitades, partido en dos mitades. Bueno, el cerebro humano se divide en dos hemisferios. El primer hemisferio es el izquierdo y es el cerebro lógico y está implicado en el lenguaje y el análisis. Y el hemisferio derecho es el cerebro creativo, implicado en soñar despierto y la imaginación y también lo que es la creatividad. Una curiosidad es que el hemisferio izquierdo controla el derecho de la carrocería, mientras que el hemisferio derecho controla el izquierdo. Ahora seguidamente vamos a hablar sobre las áreas del lenguaje. Estas áreas están ubicadas y forman parte del sistema nervioso central, es decir, que se encuentran ubicadas en los lóbulos del cerebro. Vamos a hablar sobre la primera área, que es el área de Broca. Bueno, esta se encuentra en el hemisferio izquierdo, más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. Particularmente las lesiones en el área de Broca producen lo que es el empobrecimiento del lenguaje y laónico, que en casos extremos llega al mutismo asinético, mientras que en otros casos se caracteriza por la hipolalia, con reducción en la expresión verbal. También la disminución de la fluidez verbal, tanto en tareas de tipo fonológico como en las de tipo semántico, cuando se le pide a alguien que diga palabras que empiezan por una determinada letra o que pertenezcan a una determinada categoría. También con la reducción de la fluidez verbal alternante, como por ejemplo decir dos categorías semánticas de modo alternante, como nombres de fruta y nombres de persona. Incapacidad para entender el significado de los refranes o de textos de mayor complejidad. La siguiente área es el área de Wernicke. La podemos encontrar en el hemisferio izquierdo, aunque en el 30% de las personas zurdas y el 10% de las personas diestras se encuentran en el hemisferio derecho. Esta zona pertenece al lóbulo temporal y está altamente relacionada con la zona auditiva. Por último tenemos lo que es el circunvalación ocular. Este giro es el que está situado en la zona posterior de una de las circunvoluciones cerebrales. Concretamente, aquí es situada entre el surco intraparietal y lo que es la ramificación horizontal de la cisura de Silvio. Dada su implicación en las funciones del área de Wernicke, el giro angular tiene un papel fundamental en lo que es en la producción de oraciones y de frases con significados. Asimismo, es una de las áreas encargadas de la comprensión verbal escrita, es decir, que gracias a él las personas podemos comprender aquello que leemos. El área de Broca y el área de Wernicke se conectan mediante un grupo de fibras nerviosas conocida como el fascículo arqueado. El área de Wernicke es un conjunto de redes neurales encargadas de procesar lo que son los sonidos típicos del habla y plasmarlos a modo de palabras y conceptos. Es decir, que su función es descodificar fonemas. A pesar de no ser un sistema seleccionador de palabras, esta área es necesaria para llevar a cabo la producción de un discurso fluido y comprensible. En el área de Broca es aquella encargada de los aspectos relacionados del lenguaje y la gramática, y además es la zona del sistema nervioso encargada de lo que es almacenar las palabras funcionales como los verbos. En resumen, las principales funciones del área de Broca son producir sonidos lógicos y comprensibles, procesar el lenguaje y controlar las neuronas encargadas de lo que es el movimiento facial. Existen lo que son diversas diferencias entre el área de Broca y el área de Wernicke. En primer lugar, es importante saber que el área de Broca es involucrada en el ordenamiento de los fonemas, que es la unidad mínima del lenguaje, en palabras y en la unión de palabras para formar lo que son frases y también oraciones.
mientras que el área de Wernicke es la responsable de procesar los sonidos que escuchamos y relacionarlas con lo que es el habla y con el lenguaje que ya conocemos. Es decir, que al área de Wernicke entendemos aquello que se nos dice. Además, el área de Wernicke está al lado del sistema encargado de procesar lo que son los sonidos, por lo que es más fácil recordar su función si recordamos dónde se encuentra. Vamos a hablar sobre la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. Los seres humanos necesitamos comunicarnos para poder expresar lo que sentimos, poder organizarnos en la sociedad, preguntar, resolver dudas y llegar también a lo que son acuerdos eficaces. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas y podamos tener una mejor sociabilidad con las otras personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Y la comunicación la podemos poner en práctica no solo en lenguaje verbal, sino que también no verbal. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las funciones principales de la comunicación. Una de ellas es la función representativa. ¿Y qué es la función representativa? Bueno, esta función se da cuando se informa de manera objetiva un hecho determinado o una noticia. Está también lo que es la función emotiva. Cuando se expresan sentimientos o emociones, se habla de comunicación emotiva y la función es transmitir esa amalgama de estados emocionales que existen. También está la función apelativa. Esta se produce cuando el objetivo es llamar la atención del receptor o generar en él cierta influencia. Por ejemplo, cuando se le manda que realice unas tareas pendientes. También está lo que es la función de contacto. En esta todos los mensajes tienen como objetivo iniciar una conversación, reanudarla o interrumpirla en un momento determinado. Tiene esta función. Función metalingüística. Es aquella que explica los códigos y uso de las normas de una lengua para ponerla en práctica de manera correcta. También está lo que es la función poética. ¿Cuál es esa? Pues se centra en la parte estética del mensaje. Suele utilizarse en el aspecto literario y también en el ámbito de la publicidad. Y vamos a hablar ahora sobre los elementos de la comunicación. Tenemos primero lo que es el emisor. El emisor es aquel que emite un mensaje cuyo objetivo es transmitir o informar sobre un tema concreto. El receptor es el individuo encargado de recibir esa comunicación y datos que emite el emisor. Está también lo que es el mensaje, que es la información, los datos que transmite el emisor para que lleguen al receptor de una forma óptima. Es impredecible que el receptor entienda este contenido para que la comunicación sea fluida y eficaz y se pueda entender mejor. El canal es el lugar por donde se transmite el mensaje. Existen múltiples canales por donde se puede transmitir la información. Por ejemplo, está el internet, los medios de comunicación o dispositivos móviles. Está también lo que es el código. Este se trata de un elemento importante para que se comprenda fácilmente el mensaje y haya entendimiento entre el emisor y el receptor. El código lo conforman datos y reglas que comparten ambos para comprender lo que es la información. Buenos días, licenciada compañeras. Continuando con el tema, yo les hablaré sobre el lenguaje. El lenguaje en el niño. El lenguaje es la forma de comunicación con los demás. Ya desde que es un bebé, el niño se puede comunicar antes de decir palabras. El habla es la expresión verbal de la comunicación. Los niños aprenden a comunicarse desde los primeros días y de forma progresiva van desarrollando el habla. Los niños desde que son pequeños tratan la manera de comunicarse, de gestionar las palabras al balbucear
y van aprendiendo de lo que escuchan, de su entorno. Esto les ayuda a desarrollar mejor las palabras a través del tiempo. El aprendizaje del habla despierta mucho interés en los padres y es uno de los aspectos del desarrollo que se supervisan en los exámenes de salud durante la primera infancia. ¿Qué influye en el desarrollo del lenguaje? En el desarrollo del lenguaje influyen factores como la herencia, la familia, el ambiente en el que se desarrolla y la escolarización. ¿Qué es normal? En los primeros años, los niños desarrollan el lenguaje junto con otros aspectos del desarrollo. Evolucionan de diferente manera, pero en general son capaces de hacer ciertas cosas a determinadas edades. Por ejemplo, durante el primer año, el niño se sobresalta ante los ruidos, busca la fuente de los sonidos y emite sus propios sonidos en forma de balbuceos y arrullos. Vocalizaciones de la A y la E. Cuando crece, por lo general a los 9 meses, es capaz de unir sonidos y decir palabras como mamá, papá, aunque no entienda el significado. Entre los 12 y 15 meses aumenta el balbuceo, utiliza más sonidos, imita algunos sonidos y palabras y dice una o más palabras. También es capaz de entender órdenes sencillas. De los 18 a los 24 meses, hacia los 2 años, tiene un vocabulario entre 20 y 50 palabras. Comienza también a combinar palabras y es capaz de señalar partes de su cuerpo y objetos habituales, así como de seguir instrucciones de 2 pasos. Por ejemplo, si la madre le dice que agarre un juguete y le pide que se lo dé, él hace esa acción que su madre le está indicando. De 2 a 3 años aumenta el número de palabras, también dice frases de 5 o 3 palabras. Aumenta la comprensión, entiende lo que está encima de la mesa o debajo. También comprende algunos verbos y se puede entender gran parte de su habla. ¿Cuándo hay un retraso? El retraso del habla y del lenguaje es el retraso del desarrollo más frecuente. Alrededor de 1 de cada 5 niños aprende a hablar más tarde que otros niños de su edad. A veces es difícil diferenciar entre lo que es normal y tan solo se trata de inmadurez en el desarrollo, de aquello que es un problema y por lo tanto precisa ser valorado por un especialista. Cuando se habla de que un niño tiene un retraso del habla es por su forma de hablar, es peor, de forma significativa que los de los otros niños de su misma edad. Un niño puede tener retraso de habla y posteriormente desarrollar el habla de forma más lenta. Puede ocurrir que el retraso del habla sea un síntoma más de otros problemas del desarrollo que se asocian con retraso del habla. Los niños con retraso del habla precisan ser diagnosticados y tratados de forma temprana. Ahora vamos a ver cuándo hay que preocuparse por el lenguaje de un niño. En el menor de 1 año, si no responde a los sonidos o no vocaliza. Entre 1 y 2 años, si no utiliza gestos o señales con el dedo, no señala con el dedo, no dice adiós a los 12 meses. También si prefiere gestos a vocalizar para comunicarse, esto a los 18 meses. Si no imita sonidos a los 18 meses y si tiene dificultad para entender peticiones sencillas. A los 2 años, si no es capaz de decir palabras o frases. Si no repite sonidos o palabras, pero no utiliza el lenguaje para comunicarse.
También si no es capaz de entender indicaciones sencillas, si tiene una voz extraña y es más difícil entenderle que a otros niños de su misma edad. Causas del retraso del habla y del lenguaje. Hay muchas causas. Un niño puede tener un desarrollo normal pero no hablar. Esto a veces es debido a alteraciones de la boca, de la lengua o del paladar. En ocasiones el retraso del lenguaje puede ser el signo de otros problemas más importantes como la pérdida de audición, retrasos del desarrollo en otras áreas o incluso un trastorno del espectro autista. Problemas de la audición. Un niño que tiene problemas para oír tiene problemas para comprender, imitar y utilizar el lenguaje. Cuando el niño habla mal y emplea poco vocabulario, pero el resto de su desarrollo, tanto mental como de los sentidos, es normal, se trata de un retraso simple del habla. Los retrasos simples del habla son por lo general temporales. Habitualmente son de causas hereditarias y madurativas. El retraso del lenguaje en los niños pequeños a veces es señal de un problema de aprendizaje que se manifiesta como dificultades al comienzo de la lectoescritura. Esto es llamado retraso global del lenguaje. ¿Qué se puede hacer? Si un niño tiene un retraso del lenguaje, se debe solicitar que sea estudiado por un especialista. El especialista en lenguaje valorará el lenguaje del niño y el habla. Para hacerlo, se pueden utilizar escalas y tests que midan el lenguaje del niño y lo que se considera normal. También vamos a ver qué es lo que hay que evaluar. Lo que el niño comprende. A esto se le denomina lenguaje receptivo. Lo que el niño dice. Lenguaje expresivo. Cómo interacciona para comunicarse, por ejemplo por señales y gestos. Los sonidos que emite y la claridad del habla. El desarrollo de la boca, la lengua y el paladar. Y ahora veremos qué pueden hacer los padres. El desarrollo del habla depende, entre otros aspectos, del entorno. La estimulación sensorial, especialmente la auditiva, es muy importante para que el niño aprenda. Algunas recomendaciones que se les pueden dar a las familias es que deben dedicar tiempo a estar con el niño y comunicarse con él. También dirigirse al niño hablándole en el lenguaje correcto, tanto en la articulación de las palabras como en el uso de vocabulario. También es importante darle tiempo para que exprese y cuente sin prisas, que el niño sienta que lo escuchan y que quieren compartir su lenguaje. También leerle cuentos es muy conveniente, comenzando desde cuando el niño es un bebé. Ahora hablaremos sobre la lengua y cómo se desarrolla el habla y el lenguaje. Los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto conscientemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y al lenguaje de los demás. Existen periodos claves en el desarrollo del habla y del lenguaje de los bebés y los niños. En estos periodos claves, el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño lo aprenda. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo del habla y del lenguaje? El bebé muestra las primeras señales de comunicación cuando aprende que con el llanto logra obtener alimento,
consuelo y compañía. Los recién nacidos además comienzan a reconocer los sonidos importantes de su alrededor, por ejemplo, la voz de la madre o de quien lo cuida. A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su lenguaje. A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen el sonido básico de la lengua materna. Yo continuaré hablando sobre el habla y los procesos comunicativos del cerebro. Según la psicología, esta considera el lenguaje como el código de que se vale el habla, que es a su vez un medio de comunicación. El lenguaje es el conjunto de signos fonéticos, visivos u otros, que sirven para la comunicación del pensamiento o la indicación de la conducta. Es decir, de que el habla es la realización individual de la lengua. Es decir, en otra manera, de que cada persona hace uso de su lengua. También podemos decir de que el habla es el acto personal en el cual todos los hablantes emitimos un mensaje. Este viene extrayéndose del código de los signos y las reglas que necesita en el preciso momento. El proceso de reconocer el habla es automático, no se puede detener ni obligarse a no comprender. Se produce sin esfuerzo, rápido y sin dificultad aparente. Cuando se empieza a percibir el habla en un contexto, se empiezan a reconocer sonidos a los 200 metros de haber empezado el mensaje y se puede comprender hasta 20 fonemas por segundo. Si los sonidos que nos presentan son una secuencia puede ser del pitido, del siseo, del tono y vocal, solo se pueden distinguir el orden de los sonidos a un ritmo inferior de 1.5 sonidos por segundo. Los sonidos del habla parecen tener ventaja sobre los sonidos que no son habla cuando se oyen con ruido circundante. Cuantos más sonidos haya que identificar dentro de un conjunto mayor, tiene que ser la señal respecto al ruido. El habla tiene distintas características, yo explicaré una de ellas. La primera es la individual. A diferencia de la lengua, que pertenece a todos sus hablantes por igual, el habla es cuestión de un individuo o un grupo de ellos, ya que se trata de una realización específica. Esto es decir que cada individuo tiene su forma de hablar, ¿verdad? Pero según el lugar de donde proviene, ya que cada comunidad posee también su forma de hablar. Pero también esto puede depender de su anatomía y también de sus características sociolingüísticas individuales. La segunda característica es que es material. El habla es material porque consiste en los sonidos articulados que emitimos cuando el aire pasa de los pulmones a través de la faringe, haciendo vibrar las cuerdas vocales en distintos modos y sonorizándose. Esto es decir, ¿verdad?, de que las ondas sonoras son como el vehículo de los significados codificados que llegan hasta los oídos del receptor o los receptores. Por esta razón es que el habla puede grabarse en un aparato de sonido y reproducirse, mientras que la lengua no, ya que es abstracta. La tercera característica es hemífera, ya que esta consiste en significados codificados en ondas sonoras viajando del emisor al receptor. El habla desaparece una vez que dichas ondas cesan de emitirse.
Estas tienen un tiempo delimitado de duración, ya que cada palabra dura un tiempo específico. Cada sílaba y cada oración, una vez terminada, esta deja de existir, perdurando únicamente en la memoria de quienes la percibieron. La cuarta característica es que el habla es lineal. El habla está conformada por una serie de sonidos que deben aparecer y ser percibidos de manera lineal para tener significado. El orden de aparición de los sonidos importa, ya que no es lo mismo decir perro en ese orden, que es como perro, ¿verdad? Pero decirlo al revés sería orred, aunque sean los mismos e idénticos sonidos. Esto significa de que el habla es como una línea. Esta tiene un comienzo y tiene un final en un orden específico. La última característica es que es mutable. De hecho, el habla es pura mutación, pura variedad. ¿Quién habla de igual forma todo el tiempo? Nadie. Porque empleando las mismas palabras, los mismos términos o las mismas entonaciones. El habla es un evento comunicativo, de modo que se adapta a los más diversos contextos. El público receptor, el contexto en que se habla, el estado de ánimo del emisor, el asunto del que se habla y un prolongado. El siguiente subtema del que yo les hablaré es sobre los procesos comunicativos del cerebro. Bueno, el lenguaje es un instrumento usado por el ser humano para comunicarse y pensar. Este está representado en múltiples áreas del cerebro. Las lesiones cerebrales que afectan estas regiones pueden provocar alteraciones del lenguaje. Las funciones cerebrales superiores, tales como el lenguaje, son un sistema funcional que depende del trabajo integrado de todo un grupo de zonas corticales y subcorticales. Cada una de estas, las cuales aporta su propia contribución al resultado final. La lesión de uno de los componentes es el que altera todo el sistema. Los componentes principales del lenguaje estos se encuentran en el hemisferio dominante, que es el izquierdo, en la zona perisilvania. La dominancia para el lenguaje está relacionada a la lateralidad, que está aproximadamente en 95% de los diestros. Tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho. En cambio, los zurdos, el 70% lo tienen representado en el hemisferio izquierdo y un 15% en el hemisferio derecho y un 15% en forma bilateral. El sexo influye en la representación cerebral del lenguaje. Las mujeres lo suelen tener en forma bilateral. En cambio, en los hombres está más lateralizado en la izquierda. Esta distribución repercute en la incidencia de la afasia. Este trastorno es más frecuente en hombres que en mujeres en una relación de 2:1. Por otra parte, la función visoespacial está representada en ambos hemisferios. En los hombres y en las mujeres está más lateralizado a la derecha. Como un subtema, los diferentes procesos que intervienen en la formulación de una oración. Para formular una oración, lo primero es tener una idea que se genera a través de conceptos en el sistema semántico. Posteriormente, en el área de Wernicke,
Se accede al léxico con el objetivo de seleccionar las palabras que representan los conceptos, que son los procesamientos léxicos. En forma paralela, en el área de Broca, se selecciona el verbo, se ordenan las palabras de forma adecuada y se eligen los nexos, que son el procesamiento gramatical. Bueno, a continuación, en la circunvalación supramarginal se seleccionan los fonemas que componen cada una de las palabras de la oración. Acto seguido, esta información viaja hacia el lóbulo de la ínsula, donde se convierte en información motora, la cual esta información es enviada hacia el área de Broca, donde se seleccionan los planes motoros necesarios para producir cada uno de los sonidos que componen las palabras de la oración. Cada uno de estos planos contiene información sobre los músculos que van a participar, cuáles se van a contraer, por cuánto tiempo y qué músculos se van a relajar. Hola, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación. Se dice que en el enfoque tradicional del lenguaje existe relativo acuerdo en relación al proceso que sigue el desarrollo del lenguaje en la infancia. Distintos autores han descrito las etapas identificables en tal proceso. Sin embargo, la población infantil varía ampliamente en cuanto a la edad en que se requiere el lenguaje hablado y el momento en el cual quedan firmemente establecidas las funciones del lenguaje. Son muchos los autores que han especulado acerca de los mecanismos que permiten que el niño llegue a dominar el lenguaje como medio fundamental para el desarrollo e integración del individuo en su acoplamiento social. En un análisis que incluye distintas posturas, sobresalen por un lado los conductistas y por otro el generativismo, hasta llegar a la perspectiva pragmática en el estudio del lenguaje y sus alteraciones. La postura conductista explica la adquisición del lenguaje por medio de los principios no cognitivos que influyen la asociación, la imitación y el refuerzo. La capacidad humana para producir y comprender el lenguaje y la habilidad para adquirirlo solo se pueden explicar haciendo referencia a una facultad innata para el lenguaje que no pertenece a una capacidad cognitiva más general. Una propuesta diferente es la de Piaget, para quien desde un punto de vista cognitivista, el lenguaje representa una de las diversas funciones simbólicas siendo un producto de la función cognitiva. Ahora les voy a hablar un poco sobre las funciones comunicativas y representativas del lenguaje. Se entiende por funciones comunicativas las tareas o roles que los enunciados y expresiones del lenguaje cumplen en el proceso comunicativo. Ello implica que desde esta perspectiva lo importante es tener en cuenta tanto las intenciones de los hablantes en el intercambio comunicativo como los fines que persiguen. En resumen, hay 6 funciones del lenguaje, como por ejemplo, número 1, referencial, es cuando damos la información. Expresiva o emotiva, es cuando expresamos nuestros sentimientos. Apelativa o conativa, es cuando incitamos al receptor. Poética o estética, es cuando creamos belleza. Metalingüística, es cuando hablamos del propio lenguaje. Y fática, cuando comprobamos el estado del canal. Continuando con la exposición, a mí me corresponde hablar sobre lo que es el carácter evolutivo y gradual de los procesos de adquisición y de aprendizaje. Para la psicología evolutiva, el desarrollo del niño a través del tiempo es lo que explica y a la vez limita el aprendizaje. Ciertos aprendizajes se dan en algunos momentos de la vida. Dichos aprendizajes no pueden acelerarse. Por ejemplo, de ello, en mi práctica hay un pequeño problema con ciertos padres de familia, ya que están acelerando el aprendizaje
con enseñarles a leer y a escribir, sin que los niños sepan las vocales, realizar trazos de la mejor forma, sin saber qué diferencias hay en la vocal A y la vocal O. Pero lo que ellos quieren que los niños sepan a leer, aunque tengan 5 años, y no sepan aún lo que significa la vocal A o la diferencia de las vocales. Como lo mencionaba, que los aprendizajes no pueden acelerarse, sino que existe la maduración física o psicológica requerida, ya que el desarrollo es un proceso gradual, ordenado. No es posible saltarse aprendizajes que a los niños les costará porque aún están por los primeros procesos de aprendizajes. Según Piaget, menciona que existe una gran preocupación por la práctica de acelerar el desarrollo intelectual en los niños, contraria a la de su proceso natural. Esto quiere decir que en vez de acelerar ciegamente al niño hacia periodos avanzados, Piaget hace mención que los maestros y en este caso también considero que los padres de familia se vean involucrados a que le den a los niños y niñas oportunidades para explorar al máximo alcance de su pensamiento en periodo dado para un mejor proceso de desarrollo. Ese tipo de exploración activa es lo que hace que los niños descubran sus propias limitaciones y busquen soluciones para cualquier problema que se da. Para Piaget, el conocimiento es construido a través de sus estructuras mentales con el ambiente, y para ello debe de haber una combinación de factores como la maduración, la experiencia física, la interacción social y el equilibrio. Es decir, que la combinación de factores los niños pasan por etapas. Por eso le permite obtener cambios cuantitativos y también cualitativos, ya que los estadios suelen coincidir con adquisiciones y cambios en el comportamiento infantil observables por los docentes o padres de familia a medida que el niño esté en proceso de desarrollo y paso de una etapa a otra, como lo es la etapa sensoriomotora que se da de los 0 a 2 años, la etapa preoperacional de 2 a 7 años, la etapa de las operaciones concretas de 7 a 11 años y también la última etapa, que es las operaciones formales, que se dan entre los 11 a 15 años. Como hacía mención, los procesos de adquisición y aprendizaje son acciones que procesa la información, experiencias y saberes previos hasta transformarlo a un nuevo conocimiento que se aplique y transfiere para la generación de los aprendizajes. Estas acciones son parte de los procesos cognitivos que se adquieren de manera individual, colectiva, ya que se encuentra con la guía del docente y la interacción con sus compañeros para poder desarrollar las competencias que faciliten los aprendizajes. Prácticamente es una relación docente y estudiante, y también estudiante con estudiante. A eso se le llama aprendizaje cooperativo, como lo estamos haciendo nosotros, que por parte del docente nosotros recibimos aprendizajes y también con nuestros compañeros, ya sea por medio de exposiciones o técnicas diferentes. A continuación les hablaré sobre las funciones comunicativas y lingüísticas en el contexto familiar.
como bien sabemos que la familia cumple un rol fundamental en las funciones comunicativas y lingüísticas, ya que desde el vientre de la madre los bebés reciben estímulos, como por ejemplo cuando los padres de familia reproducen canciones de cuna, cuando la madre le hace caricias, le habla, o el padre se acerca y también hace lo mismo. Entonces el bebé va recibiendo esos estímulos desde que está en su vientre, independientemente de que puedan o no comprender el significado o reproducir las palabras que escuchan. Después de su nacimiento, los niños pasan por etapas evolutivas que son estimuladas a través de objetos, juegos y acciones naturales propias de cada ser humano, como lo es el llanto. Y como las primeras etapas o como las etapas evolutivas de un ser humano comienzan desde el primer trimestre, 3 meses, que desde el nacimiento los bebés van asentando las bases de la comunicación utilizando varios tipos de llanto para expresar necesidades. Comienzan a prestar cada vez más atención a los sonidos lingüísticos, a la cara y las expresiones que le hacen sus padres. A partir de los 2 meses, los bebés comienzan a reproducir diferentes sonidos diferenciados como gorjeos, arrullos, gritos suaves, gruñidos y diferentes sonidos vocálicos que indican distintas sensaciones placenteras o de molestia. En el segundo trimestre, de 3 a 6 meses, en esta etapa el niño descubre la capacidad para interactuar con el adulto a través de emisiones sonoras, intentando llamar su atención, responder a sus estímulos y realizar intentos de repetición que todavía no llegan a ser verbalizaciones, lo que hace que estas habilidades se desarrollen a partir de este momento. En el tercer trimestre, de 6 a 9 meses, en el torno a los 6 meses, comienzan a reproducir sonidos más elaborados llamados balbuceos, asociados fundamentalmente a los sonidos de las consonantes, como por ejemplo la M, la T y la P, y los llamados silabeos, balbuceos prolongados como la TA, demuestran iniciarse en la comprensión del lenguaje. Esto respondiendo a la estimulación del adulto con acciones o reacciones motoras, por ejemplo, llevarse el dedo a la nariz ante la pregunta, como le dice el padre, ¿y dónde está la nariz? El rastrear la habitación con la mirada cuando se le dice, cuando le dice mamá, ¿y papá? ¿A dónde está papá? También aplaudir cuando le cantan. En el cuarto trimestre de 9 a 12 meses son capaces de repetir verbalizaciones silábicas, ya que están en su repertorio fonético. Si un adulto le estimula, pero no siempre lo hará, comienzan a combinar 2 sílabas diferentes y algunos son ya capaces de emitir sonidos onomatopéyicos al pedírselo el adulto, como por ejemplo cuando el padre le dice, ¿cómo le hará el pájaro? ¿Qué sonido hará el pájaro? Y los niños van a decir, pío, pío, pío. Comienza a responder a órdenes verbales muy sencillas, como coger algún objeto o tomar, por ejemplo, un vaso o una pacha. Al final de esta etapa, la mayoría de niños y niñas ya han producido las primeras palabras reconocibles y dotadas de significado, pero puede retrasarse hasta los 18 meses. En el segundo año de vida, de 1 a 2 años tras la palabra con significado, surge la palabra frase, dando lugar a la etapa holofrásica, llamada así porque
Se utilizan palabras sueltas que constituyen frases en sí mismas. Por ejemplo, agua para decir tráeme el agua, o papá para intentar explicar que papá ha salido por la puerta. Emplean diferentes estrategias de comunicación, tales como el uso en el segundo año de vida, de 1 a 2 años. Tras la palabra con significado surge la palabra frase, dando lugar a la etapa holofrásica, llamada así porque se utilizan palabras sueltas que constituyen frases en sí mismas. Por ejemplo, agua para decir tráeme el agua, o papá para intentar explicar que papá ha salido por la puerta. Emplean diferentes estrategias de comunicación, tales como el uso de jergas, señalar con el dedo, hacer uso de gestos como hola, adiós, o sí y no. En el tercer año de vida, alrededor de los 2 a 3 años, los niños y niñas comienzan con la unión de palabras, formando frases de 2 o 3 palabras, en el principio muy telegráficas, es decir, con dificultades morfológicas, sintácticas y gramaticales, como papá, coche, por decir papá está en el coche, o cuento no, quiere decir no quiero este cuento. Entonces poco a poco se va consolidando a la respuesta ante órdenes verbales. Dame el vaso rojo, y la respuesta verbal ante las preguntas del adulto, ¿quieres manzana o pera? Aunque su lenguaje tiene dificultades con la articulación por los órganos encargados de la producción del habla, están todavía inmaduros. A partir del segundo trimestre comienzan a preguntar y a relacionarse socialmente a través de este vehículo. Cuentan lo que hacen, expresan lo que quieren, expresan también necesidades básicas, observándose un gran incremento de su comprensión y su vocabulario. Para finalizar, debemos de tener en cuenta que cada niño evoluciona a un ritmo propio, según el estímulo que los padres de familia hacen desde que los bebés están en su vientre hasta después del nacimiento.